Hola, mi nombre es Samuel Orrico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Hace unos días estaba leyendo en uno de los artículos que aparecen luego ahí en internet, y no lo alcancé a leer, pero decía tips para no darle el cringe a tu hijo este regreso a clases. Y sabes, de forma rápida, simplemente por curiosidad, para asegurarme que no le dé el cringe a mi hijo. Explicaba que algunos hijos sienten así el cringe, ¿sabes? La vergüenza, así cuando sienten así como con ganas de retorcerse. Cuando decía el artículo, la nota, cuando los papás todavía utilizan frases de los 90, ¿no? Cuando dices, está chido. Algunos desde el cringe. Cuando vas a recoger a tus hijos con pantalones entubados y botas, ya no se usan, les das el cringe. Sabes, entre tantas cosas, recuerdo esa sensación, no sé si a ti te ha pasado, esa sensación donde has hecho algo vergonzoso y te avergüenzas y te dan ganas de retorcerte ahí donde estás. Tal vez recuerdas algo que hayas dicho, algo que hayas hecho, y cada vez que te acuerdas de eso, sientes esa pena, sientes esas ganas así de retorcerte, de esconderte, de desaparecer de la historia humana. Creo que todos compartimos esa sensación. O puede ser que yo sea el único. Sabes, el día de hoy quiero ver uno de los momentos más cringe del Nuevo Testamento. Uno de esos momentos más vergonzosos que incomodan, sin duda a Pedro, sin duda a los discípulos, sin duda en su momento a nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy quiero ver contigo dos puntos: el gran pecado, un gran pecado y un gran salvador. Un gran pecado y un gran salvador. Recuerda conmigo que estábamos viendo a Jesús orando en Getsemaní, habíamos visto la urgencia de la oración,
el corazón de la oración y las consecuencias de no orar. Y dejamos esa escena cuando capturan a Jesús, los discípulos se dispersan y ahora Jesús va a ser enjuiciado. Han capturado a Jesús, nos quedamos ahí, ¿te acuerdas? Jesús está orando, regresa con sus discípulos, les dice, oren porque la carne es débil y Satanás los quiere zarandear. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y Jesús está orando al Padre y regresa y ve a sus discípulos durmiendo. Una vez y los amonesta, regresa a orar, vuelve a visitar a sus discípulos y siguen durmiendo. Y Jesús sale a enfrentar a las autoridades, mientras sus discípulos una vez más se han mostrado demasiado débiles. Ahora Jesús ha sido enjuiciado, va a ser enjuiciado, ha sido capturado. Y quiero que pienses en esto como una película que nos está narrando Lucas. Lucas nos va a contar dos escenas. Y Lucas nos va a cambiar de cámara. La primera escena es el gran pecado. Y en la primera escena entonces la cámara está enfocada en Pedro. Va a haber un cambio de escena, va a haber un cambio de cámara y entonces Lucas nos va a mostrar el gran Salvador y la cámara entonces ahora se va a enfocar en Cristo. Quiero que vayas conmigo entonces a la primera escena, el gran pecado. Vemos la caída de un líder, es un evento vergonzoso, un evento catastrófico. Y que los autores del Nuevo Testamento lo describen con honestidad. Y si lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan, te das ahí la idea de la cronología. Jesús es capturado y es llevado a la casa de Anás, es el ex sumo sacerdote, es suegro de Caifás. Anás, aunque ya no es sumo sacerdote, todavía tiene bastante autoridad entre los judíos. Entonces, Jesús es presentado primero a este hombre. Y por las primeras horas de la noche Jesús va a ser enjuiciado, va a ser interrogado por este hombre Anás. Después, conforme pase la noche, ya a las horas del alba, al amanecer, toda la noche y en la mañana, Jesús ahora va a ser enjuiciado por Caifás, que es el yerno de Anás. Los dos controlan el sacerdocio de Israel en este momento. Y mientras ellos están interrogando a Jesús, la historia se entrelaza y Pedro está entonces en el patio de la misma casa. Y mientras Jesús está siendo enjuiciado, mientras está siendo interrogado, mientras está siendo increpado, entonces Pedro está afuera. Y los dos eventos se suceden al mismo tiempo, pero Lucas primero nos va a mostrar la cámara 1, el gran pecado. Y quiero que vayas conmigo y si pudiéramos hacer una radiografía, si pudiéramos ponerle pausa a la escena y regresar la escena y ver cómo se desarrolla esto en cámara lenta, quiero que veas conmigo las causas del gran pecado. Quiero que veas conmigo aquello que llevó a Pedro a cometer este gran pecado. Quiero que veas conmigo la primera causa y es que Pedro no evitó el peligro. Y sabes, me atrevería a decir que cada cristiano está en riesgo de cometer ese gran pecado, de negar a nuestro Señor en un momento de prueba. Y si pudieras ponerle pausa a la escena y regresar y ver a Pedro, te darías cuenta que la primera causa fue que no evitó el peligro. Ve conmigo al versículo 54. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos.
Ahora fíjate en esta frase, Pedro lo seguía de lejos. Los discípulos se han dispersado. Los discípulos se han ido a otro lugar. Han capturado a Jesús. ¿Y te acuerdas la escena en el Getsemaní cuando querían capturar a Jesús? Pedro sale a defenderlo. Y al final de cuentas ni caso le hacen a Pedro porque querían a Jesús. Judas delató a Jesús, los discípulos se dispersan y Pedro, me imagino, se queda ahí en Getsemaní mientras los discípulos se dispersan, mientras Jesús se va y ahora Pedro no tiene nada que hacer y Pedro decide seguir a Jesús. Ahora, estoy consciente que muchas predicaciones en este pasaje hacen una observación o un énfasis y dicen que Pedro negó a Jesús porque no lo seguía de cerca, sino lo seguía de lejos. Y entonces la aplicación para el cristiano en esas predicaciones, bueno, hay que seguir a Cristo de cerca. Ahora ese punto es bastante válido. Vaya, no estoy en contra de eso. Si vamos a ser fieles, necesitamos estar cerca de Jesús. Pero entendiendo el contexto de este pasaje, no sé qué tan cerca pudiera estar Pedro en este momento de Jesús. Es más, no sé si se lo hubieran permitido. Déjame sugerirte, y no estoy solo en esta lectura de este pasaje, que el problema no fue que Pedro no lo seguía de cerca, sino que Pedro lo seguía. Déjame sugerirte que en este momento, cuando Jesús les había advertido que Satanás los quería zarandear, que Pedro iba a caer, sería un buen momento para Pedro para temer y estar en oración. Mi pregunta es, ¿para qué Pedro quería seguir a Jesús? ¿Quería defenderlo? ¿Quería argumentar algo a su favor? ¿Qué podía hacer Pedro en este momento? Quiero que recuerdes lo que se le había dicho a Pedro anteriormente y la confianza que Pedro había mostrado. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, versículo 36, capítulo 13, ¿a dónde vas, Señor? Jesús les dice, donde yo voy, ustedes no me seguirán. ¿A dónde vas, Señor? Preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Estaba hablando de su crucifixión. Estaba hablando de su captura. Versículo 37. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. Habíamos visto anteriormente, Pedro es un hombre seguro de sí mismo, que se cree incapaz de traicionar a Jesús. En el versículo 31 de nuestro pasaje, Simón, mira que Satanás te ha pedido zarandearte como si fueras trigo. ¿Te acuerdas la respuesta de Pedro? Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo, tanto a la cárcel como a la muerte. Jesús es capturado, Pedro lo sigue. ¿Qué estará pensando Pedro en este momento y lo que está pasando en su corazón y en sus momentos de duda y en su desesperación? ¿Qué planeará hacer Pedro cuando Jesús se ha entregado y les ha advertido lo que ha de pasar para el bien de su pueblo? Y le ha explicado a Pedro que no es momento de seguirlo porque a donde él irá no puede Pedro seguirlo, pero Pedro está dispuesto de seguirlo hasta la muerte. Me imagino si en el corazón de Pedro está ese deseo de defenderlo, de sacarlo de ahí. Y sabes, no es que estoy condenando a Pedro, es bastante entendible. Pedro amaba a su Señor, ¿no es cierto? Pedro estaba entregado a su Señor.
Pedro amaba a Cristo y estaba dispuesto a hacer todo por Cristo. Pedro había entregado su vida por Cristo, había escogido una vida de dependencia por Cristo, había dejado su barca y había decidido seguir a Cristo. Ahora Cristo es capturado y Pedro, me imagino, en su amor por Cristo lo quiere defender. Tal vez si en el celo que tenía Pedro ha pensado que Cristo necesitaba de su ayuda. Y sabes, te diría que esta es una tentación para cualquier cristiano comprometido. Sabes, te lo repito, entiendo a Pedro, amaba a su Señor, veía a Cristo sufriendo y pensaba que podía ayudar a Cristo. Sabes, hay algunos cristianos que han vivido una vida cerca de su Señor, una vida de dependencia, una vida de obediencia. Hay cristianos que han vencido a su pecado o se han mantenido fuertes ante la tentación. Sabes, hay cristianos que han ayunado, que han orado, que han obedecido al Señor con denuedo. ¿Y sabes cuál es la tentación para este tipo de cristianos? Pensar que ya no necesitan de la gracia de su Señor o que su Señor los necesita. ¿Sabes cómo asegurarte que no estás cayendo en esta tentación de un orgullo cristiano? ¿Sabes? Cuando vives en obediencia, llegas a creerte más fuerte que los demás. Llegas a escuchar las exhortaciones del Evangelio para los demás. Para ti no son, porque tú estás obedeciendo al Señor. Sabes, abandonas la urgencia en tu oración porque el Señor ya te ha respondido. Y con la urgencia abandonas del todo la necesidad de oración porque te sientes fuerte, porque estás caminando cerca de tu Señor. Sabes, cuando empiezas a entender el Evangelio sin la necesidad de arrepentimiento ni redención. Me pregunto si Pedro llegó a este punto de sentirse tan fuerte, de llegar hasta la muerte por su Señor, que lo siguió tratando de ayudar a Cristo en su plan de redención. Y sabes, en ese momento donde Pedro se acerca a la tentación, en ese momento se muestra su debilidad. Sabes, Proverbio 16, versículo 18, ve lo que el sabio dice: tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Yo no te voy a dejar, Señor. Ni se te ocurra decir eso hasta la muerte. Estoy dispuesto de ir hasta la muerte por ti. Y Pedro lo seguía de lejos. 1 Corintios 10:14, huyan. Fíjate cómo se repite este verbo, huyan, de la idolatría. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22, huyan de las malas pasiones de la juventud. 1 Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. ¿Sabes? No está diciendo pelea, enfrenta, declara, guerrea. Fíjate cómo lo dice, huyan. Sabes, hace algunas semanas, ya uno de mis hijos entró a secundaria y queremos que se independice un poco más, queremos que empiece pues queremos que se suelte un poco más, ¿no? No queremos controlarlo, entonces estamos ahí en esa tensión de, bueno, necesita madurar emocionalmente, intelectualmente como persona. Queremos que se regrese caminando de la secundaria, nos ayudaría mucho. Y sabes, en eso decidimos conseguirle un celular. Ahora, yo estaba
con esa preocupación de que no quería exponerlo a cosas que uno ve y tiene en el celular. Entonces ahí estuve investigando, y para los papás que no lo tengan se los recomiendo. Ya después los jóvenes se pueden enojar conmigo. Sabes, hay aplicaciones buenísimas. Una de ellas es Google Family Link, y en esa tú puedes controlar el acceso que tu hijo tiene a redes sociales. Por ejemplo, mi hijo nada limonada de redes sociales. No es necesario ahora, hijo, es una pérdida de tiempo, no hay un beneficio. Vaya, no hay una vez en tu vida que vayas a salir mejor después de ahí freír tu cerebro en TikTok. Vaya, no hay algo así de beneficio. Hijo, ahorita no te preocupes por eso, ¿va? No hay Facebook. Y le limité varias cosas, ¿sabes? Y en esa conversación que yo tenía con mi hijo, veía todo lo que no podía hacer, y simplemente me puede hablar y puede escribir en WhatsApp. Si lo atropellaron ahí, que me mande un WhatsApp, auxilio, y ya lo voy a recoger. Mándame, pineme ahí tu ubicación y te voy a recoger. Y sabes, en esa conversación que teníamos, mi hijo me preguntaba, pero pa, ¿qué no confías en mí? Y sabes, te lo digo de forma honesta, no me tomó mucho tiempo responderle. Claro que por supuesto que no. Ni yo confío en mí mismo. Sabes, si yo necesito tener filtros en mi celular y los tengo, y mi esposa tiene acceso libre a mi celular en cualquier momento, y el password que tengo en mi celular es conocido absolutamente por toda la familia, si yo no confío en mí mismo, ¿qué te hace pensar que puedo confiar en ti? Sabes, Pedro llegó a confiar en sí mismo de tal manera que se acercó a la tentación lo más que podía. Pedro siguió a Jesús hasta la casa donde lo estaban enjuiciando. El plan de redención solo incluía a uno. Pedro sobraba, no tenía nada que hacer ahí Pedro. Jesús tenía que hacer lo que tenía que hacer y lo que había dicho que iba a hacer. Iba a resucitar y los iba a llamar. Pedro, tú tranquis, no eres muy necesario. Ahorita ora, espera. Pero Pedro se acerca. Fíjate lo que pasa, versículo 56. Una criada lo vio allí sentado a la lumbre. Lo miró detenidamente y dijo, este estaba con él. Imagínate la escena. Pedro está ahí rodeado de soldados. Jesús está siendo interrogado en otro cuarto. Pedro está en el patio con ellos, con las personas que acababan de regresar de Getsemaní. Una joven reconoce a Pedro, lo mira detenidamente, se le queda viendo y hace una declaración. Este cuate yo lo conozco, este cuate era el que estaba en Getsemaní. Fíjate lo que está pasando en la mente de Pedro. Te podrás imaginar lo que se está atravesando en su mente. Híjole, si me agarran y mi esposa y mi familia, mis hijos, mi hermano. Versículo 57, pero él lo negó diciendo, muchacha, no lo conozco. La primera vez que canta el gallo. Y sabes, este momento cringe queda para la historia en la vida de Pedro. Pedro sucumbe por primera vez no a la vista de soldados romanos, no a la vista del emperador, no a la vista de un gladiador, a la vista de una muchacha, de una joven. Versículo 58, poco después lo vio otro y afirmó, tú también eres uno de ellos. Aproximadamente una hora después. Me pregunto, pasa una hora de la primera negación a la segunda. Pedro sigue ahí.
¿Qué hace Pedro ahí? ¿Todavía estará planeando su rescate con un cinturón o con la navaja que tenía? ¿Qué hace Pedro ahí? 1 hora pasa. ¿Qué estará pensando Pedro? ¿Qué estará pasando por su mente? ¿Qué se estará diciendo después de que negó al Señor tan prontamente, tan fácilmente? Cuando la muchacha, sin esperarlo, él le pregunta y Pedro lo niega. En versículo 58, fíjate la respuesta. No, hombre, como narra Mateo. En el Evangelio de Mateo, fíjate cómo narra Mateo lo que acontece. Capítulo 26, versículo 72. Él lo volvió a negar jurándoles. ¿Sabes? Se juraba en el nombre de Dios. Se juraba invocando en el nombre del Dios que estaba negando. Uno de los 10 mandamientos es: no tomarás el nombre de tu Señor en vano, y Pedro es lo que está haciendo en este momento. Él lo volvió a negar jurándoles a ese hombre: ni lo conozco. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Te acuerdas? Y cuando Jesús saca los peces de la barca, Pedro se postra y le dice: Señor, aléjate de mí, que soy un pecador. A ese hombre ni lo conozco. ¿Notas cómo el tono de Pedro está subiendo? ¿Notas cómo la convicción de Pedro se ha fortalecido? ¿Notas cómo el corazón de Pedro se ha galvanizado ante esta tentación y, negando a su Señor, lo ha afirmado aún con más vehemencia, con más decisión, con más fuerza? Muchacha, yo no lo conozco. Él volvió a negar jurándoles: por Dios les estoy diciendo esto, que Dios sea mi testigo. A ese hombre ni lo conozco. ¿Sabes? Si hacemos una radiografía del gran pecado, la primera señal es que Pedro fue hacia la tentación. Pedro se consideró demasiado fuerte. Proverbios 28, 26, fíjate lo que dice: necio es el que confía en sí mismo, el que actúa con sabiduría se pone a sabio. Necio el que confía en sí mismo. ¿Sabes? Cuando platico con alguno de ustedes y les doy un consejo, porque sé los peligros que van a enfrentar en esas decisiones, porque he visto a tantos cristianos más fuertes que tú atravesar eso y fracasar, porque en eso se han descalificado tantos pastores conocidos, fortalecidos, bendecidos, pero llegan y piensan que ustedes son la excepción, que tomando una mala decisión Dios los va a bendecir, que la historia bíblica se ha mostrado fiel y las promesas de Dios y las advertencias se han comprobado, pero tú estás convencido que podrás soportar la tentación, que no eres capaz de hacerlo, que no necesitas límites, que no necesitas rendición de cuentas, que no necesitas consejo, que puedes acercarte lo más cerca del hoyo y piensas que no vas a caer.
Necio es el que confía en sí mismo. Necio es el que se convence a sí mismo que él es la excepción. Esa es la primera señal del gran pecado. No evita el peligro. La segunda señal es que no huye. Y lo que fue un tropiezo, ahora se convierte en rebeldía. No huye de la tentación, y lo que fue un tropiezo ahora se convierte en rebeldía. Quiero que notes cómo el tono de Pedro ha incrementado. La convicción de Pedro ha incrementado. Se ha convencido que no conoce a Cristo. Vea la tercera negación conmigo, versículo 59. Seguro que éste estaba con él. En el versículo 59 vemos que hacen una observación. Miren que es Galileo. ¿Qué hace un Galileo en Jerusalén? ¿Qué hace un Galileo dentro de la casa de Anás y Caifás? Pedro es arrinconado de tal forma que ya no puede convencerlos de su mentira. El único engañado es él. No hay sentido y no hay razón porque un Galileo, un foráneo, esté en ese momento en la casa de la élite judía. Mateo hacía esta observación en el versículo 73, capítulo 26. Seguro que es uno de ellos. Se le nota por su acento. ¿Sabes? Pedro ya no puede negarlo. ¿Qué hace aquí este hombre? ¿Quién lo invitó? ¿Qué está haciendo acá? Jesús es Galileo, este cuate viene con él. Ya no puede convencerlos de su mentira. Y fíjate la respuesta de Pedro. ¿Sabes? Tuvo dos oportunidades para arrepentirse, para salirse de ahí, para clamar perdón, para clamar restauración. Pero sabes, el pecado siempre puede empeorar. Y cuando estás en pecado, tenlo por seguro que siempre podrás agrandarlo. Y comenzó a echarles maldiciones. Y comenzó a echarse maldiciones y juró: a ese hombre ni lo conozco. Ya no solamente jura, sino que se echa maldiciones. Era una costumbre judía. En otras palabras, una maldición, una maledicción, es lo contrario que una benedicción. Una benedicción es de un deseo o un pronunciamiento de bien hacia los demás. Una maldición o una maldición es un pronunciamiento de mal para los demás. En este momento, en este caso, Pedro estaba maldiciéndose a sí mismo. En otras palabras, estaba diciendo: maldito sea yo si les estoy mintiendo en este momento. Era una forma más reverente de lo que decimos: te lo juro por mi mamacita. Pedro estaba diciendo: que el Señor me consuma, que el Señor me rechace, que el Señor me castigue si conozco a este hombre. Sabes, la roca se cuartea. La roca le juró a su Señor que lo seguiría a él hasta la muerte, que negarlo jamás. Y llega un momento en su vida donde tiene que aprender que a la tentación y al pecado se huyen, y que el que confía en sí mismo es un necio. Fíjate lo que dice un autor, James Phillips, acerca de esta situación, de cómo uno empieza, o cómo Pedro en esta situación, la primera negación parece ser un tropiezo. Reconociendo nuestra humanidad, nuestra pecaminosidad, no disminuyendo el pecado ni las consecuencias, pero reconociendo lo que somos, muchas veces nos enfrentamos a situaciones que nos agarran por sorpresa. Tal vez, no sé, estoy en el tráfico
y veo, estoy haciendo una fila ahí larguísima y ves estos cuates ahí, los taxis que nada más vienen y se avientan, y hacen un caos. Y tal vez en ese momento soy pecador, no estoy justificándolo, está mal que lo hagas si lo has hecho, pero tal vez pitas. Y tal vez en ese momento dices, híjole, qué pena, qué vergüenza, ¿qué estoy haciendo ya que pasen eso? O sea, vaya, hay cosas más importantes en la vida, qué coraje, se pasa de lanza, pero vamos a tranquilizarnos, vamos a respirar, que tengo ahí un ictus en el coche, que tengo ahí un pececito que dicen que soy cristiano, ¿no? ¿Sabes? Ese es un tropiezo, es pecado, tropiezas, te agarra la tentación de sorpresa, recapacitas, te aferras a Dios y sigues en tu caminar con Cristo, ¿va? Imagínate que Pedro tropieza en la primera negación. Está preocupado por Cristo, está ahí en la fogata, una jovencita se le acerca y le dice, oye, tú estuviste en Getsemaní. Pedro se friquea, se espanta y dice, no, ¿qué te pasa? Yo no estuve ahí. Ok, un tropiezo es un pecado, negó a su Señor. ¿Sabes? Estuvo ahí una hora. De la primera negación a la segunda estuvo ahí una hora. De la segunda a la tercera estuvo otra hora. Fíjate lo que dice un autor acerca de esto. Todo pecado combina el tropiezo y lo que después se vuelve rebeldía en alguna medida. Todo pecado involucra tropiezo y rebeldía. Y entre más predomine la rebeldía voluntaria sobre el tropiezo, más peligroso y demoníaco será el pecado. Entre más predomine la rebeldía voluntaria sobre el tropiezo, más peligroso y demoníaco será el pecado. Y llegará el punto donde dejará de ser un tropiezo para convertirse en una rebeldía declarada. ¿Sabes? La primera vez que estabas en tu celular, hay un anuncio, viste algo que no necesitabas ver, te quedaste ahí de más, lo cierras, te arrepientes, lo confiesas, tropiezas y te aferras a la misericordia de Cristo. ¿Sabes? La segunda vez estás pensando, ¿dónde viste ese anuncio? ¿Dónde viste esa foto? La tercera vez, ¿dónde habrá más fotos de esas? ¿Dónde habrá mejores fotos? La cuarta vez, necesito agarrar una aplicación que no guarde mi historial. La quinta vez, oye, veo que personas de diferentes sexos hacen lo mismo. La sexta vez, bueno, mi esposa no me hace feliz, mis hijos me están volviendo loco, sabes, estar casado no es lo mejor para mí. Entre más predomine la rebeldía voluntaria sobre el tropiezo, más peligroso y demoníaco será el pecado. La primera vez que te viste con esta persona, que saliste con esta persona, se quieren, eso los llevó a pasar límites, tropiezan, se arrepienten, se aferran a las misericordias de Cristo. La segunda vez están pensando dónde podrán hacerlo de forma más privada. La tercera vez, el consejo que estas personas me están dando es muy anticuado, es muy lento. La cuarta vez, necesitamos un lugar donde ya podamos vivir juntos. La quinta vez, el consejo de la iglesia no es tan importante. Al final de cuentas, Dios es amor. Y podemos describir pecado tras pecado tras pecado. Entre más predomine la rebeldía voluntaria sobre el tropiezo, más peligroso y demoníaco será el pecado y llegará el punto donde dejará de ser un tropiezo para convertirse en una rebeldía declarada. Y comenzó a echarse maldiciones y juró a ese hombre, no lo conozco. Y si quieres un momento cringe, en el Nuevo Testamento, versículo 60, en el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo.
Y el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. ¿Sabes? Me pregunto, ¿Jesús estaba escuchando todo? ¿Jesús escuchó lo que dijo Pedro de su Señor? Vemos el gran pecado. Ve conmigo de forma rápida a la gran fidelidad, al gran Salvador. Quiero que veas conmigo que nuestro Señor, el gran Salvador, es fiel en sus predicciones. Del versículo 63 al 65 está ante los soldados. Los soldados están burlándose de él. Versículo 64 le dicen: profetiza. La figura de él, de Jesús profetizando en las calles, se ha vuelto famosa, se ha vuelto conocida. Ahora estos soldados lo están mofando, se están mofando de él, le están diciendo: profetiza. Pero sabes, Jesús se ha mostrado fiel en sus predicciones. Jesús se ha mostrado fiel en sus profecías, porque había dicho en el capítulo 18, en efecto, el Hijo de Dios será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Nuestro gran Salvador es fiel a sus predicciones. Capítulo 22, Pedro, te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Aconteció. Es fiel a sus predicciones, es fiel a su juicio. Versículos 66 al 71 está ante Anás y Caifás. Después de toda una noche de interrogarlo, de golpearlo, de escupirlo. Versículo 67 le preguntan: si eres el Cristo, dilo. Jesús responde: si se lo dijera a ustedes, no me creerían, y si les hiciera preguntas, no me contestarían. En otras palabras, está enjuiciando, está condenando a estos líderes por un juicio injusto, porque su juicio está basado en puras mentiras. Les ha dicho quién es y sin embargo no le creen y no lo aceptan. Es nuestro fiel profeta, nuestro fiel juez. Su juicio es justo y su juicio es fiel. Le está diciendo a estas personas, a estos líderes que se supone que van a enjuiciar a Cristo, que aunque se los dijera, no van a creerlo. Y fíjate lo que dice en el versículo 66: pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Es una imagen de juicio. Se ha de sentar a la derecha de Dios para juzgar a la gente. Y ve la ironía de esta escena. Anás y Caifás están juzgando a Jesús, o pretenden que están juzgando a Jesús, y Jesús está juzgando a los líderes. Es fiel en sus profecías, es fiel en su juicio. Es un juicio injusto, y les promete que se sentará a la diestra del Padre para juzgarlos. Es fiel en su testimonio. Versículo 70: ¿eres tú entonces el Hijo de Dios? Vemos entonces el gran pecado de Pedro. Lucas cambia la cámara, se enfoca en Jesús. Y si Pedro se mostró infiel, Lucas nos está mostrando la fidelidad de Jesús en su profecía, en su juicio, en su testimonio. Versículo 70: ¿eres tú entonces el Hijo de Dios? Imagínate si hubiera dicho: ¿de qué me hablas? Yo nunca dije eso. Estuviste con los 12, nunca los he visto, no los conozco. ¿Ves la yuxtaposición que está haciendo Lucas? ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios? Versículo 70 responde: ustedes mismos lo dicen. En otras palabras, ¿qué dicen las evidencias? Vean las escrituras, vean lo que está pasando. Ustedes digan: ¿soy el Hijo de Dios? O como diríamos, duh. Versículo 71: ¿para qué necesitamos más testimonio? Resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. Entonces, nuestro Señor es fiel en sus predicciones, es fiel en su juicio, es fiel en su testimonio. Y déjame terminar con esto: es fiel en sus promesas. En el versículo 61, fíjate lo que dice Lucas. Pedro, después de negar al Señor, se acordó de lo que el Señor le había dicho.
Hoy mismo, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí lloró amargamente. Jesús le había advertido y ahora Pedro ha perdido una amistad. Pedro estará pensando que la iglesia está destruida, que su futuro es incierto. Fíjate, Pedro lloró amargamente. Me pregunto si la gravedad de su pecado por fin le está cayendo en su corazón. Pedro ha negado a su Señor, desconfió de sus palabras, rechazó su amor y lloró amargamente. Sabes, cuando vemos la vida de Pedro, el pecado de Pedro o incluso el pecado de David, ¿te acuerdas cuando David mató a Urías y se casó con la esposa de Urías? ¿Sabes? Lo que pasa muchas veces entre nosotros, entre muchas iglesias, entre muchos de nosotros, es que pasamos por estos pasajes tan crudos y tan vergonzosos. Y en vez de meditar en la gravedad del pecado y lo que cuesta el pecado en nuestras vidas, saltamos a un perdón superficial para decir, bueno, si Pedro pecó, si David pecó. Quiero que te des cuenta del dolor que experimentó Pedro y lloró amargamente. Solo Dios y Pedro sabrán las consecuencias que tuvieron que experimentar él y su familia por el resto de sus vidas. Por lo menos el relato de cringe, de vergüenza, está por el resto de nuestras historias, ¿no es cierto? ¿Sabes? No sé qué tuvo que experimentar Pedro por el resto de su vida entre las iglesias. Se tuvo que llegar a disculpar, perdió su testimonio, por la pura gracia de Dios lo recuperó con el tiempo. ¿Qué tuvo que pasar Pedro? ¿Sabes? En la vida de David, ¿te acuerdas lo que tuvo que experimentar después de su pecado? Escribe el Salmo 51 y dice, Señor, ten misericordia de mí. Solo en contra de ti he pecado y la gracia del Señor lo restaura. Pero sabes, su familia queda destrozada. Sus hijas son violadas. Su hijo se rebela. Su dinastía está perdida. ¿Sabes? Si pudiéramos llorar amargamente nuestro pecado antes de correr a nuestro Señor. Me pregunto si has llorado amargamente tu pecado. Si te has dado cuenta de las consecuencias que tu pecado conlleva a tu vida. Que en este momento tal vez eres incapaz de siquiera reconocer. Has llorado por tu pecado. Por la puerta que has abierto en tu vida y por la tentación continua que ahora te has puesto a ti y a tu hogar. Has llorado por tu pecado, por lo que has mostrado en tu vida en contra de Dios y de lo que ha hecho, por cómo has herido su corazón y lo has traicionado. Sabes, me pregunto, ¿has llorado por tu pecado? Porque David se arrepintió y lloró por su pecado y las consecuencias quedaron por el resto de su vida. ¿Has llorado por tu pecado? Lloró amargamente. Sabes, un puritano, Thomas Watson, dice, hasta que el pecado sea amargo, Cristo no será dulce. Cuanto más amargo sea el pecado, más dulce será Cristo. ¿Has llorado por tu pecado? ¿En verdad te has arrepentido? ¿Sabes cómo lo describe un puritano? Te has resuelto esforzadamente en tu corazón, dentro de tus posibilidades y tus recursos, jamás pecar de esa forma en contra de tu Señor. Has llorado por tu pecado. Lo has confesado y has puesto límite, rendición de cuentas. Te has asegurado que cada vez sea más difícil caer en ese pecado. Has llorado por tu pecado. Hasta que el pecado sea amargo, Cristo no será dulce. Y cuanto más amargo sea el pecado, más dulce será Cristo. Fíjate el versículo 61. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Y mi pregunta es, ¿cómo lo miró?
¿Por qué se quebrantó Pedro? ¿Qué fue lo que llevó a Pedro a llorar amargamente su pecado? ¿Cómo lo habrá visto Cristo? ¿Con asco? ¿Con ira? ¿Con enojo? ¿Con un dolor profundo porque lo ha negado? ¿Y con un amor duradero porque se lo ha prometido? Fíjate lo que le había dicho anteriormente, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Quiero que notes esto: cuando te hayas vuelto a mí, no, si te vuelves a mí. Cuando te hayas vuelto a mí, Satanás te va a zarandear, y cuando hayas vuelto a mí. ¿Sabes por qué Pedro vuelve al Señor? ¿Y sabes por qué Jesús está tan seguro que Pedro volverá al Señor? Porque Jesús ha orado por Pedro. ¿Y sabes por qué sabemos que Pedro verdaderamente regresó a su Señor? Porque lloró amargamente, porque se arrepintió de su pecado. ¿Sabes por qué sabemos que Pedro no corrió a un perdón barato, a un cristianismo superficial, a un libertinaje espiritual? Porque lloró amargamente por su pecado, y lloró amargamente por su pecado porque Cristo estaba intercediendo por él. Gracias a nuestro Señor que intercede en nuestro pecado. Romanos 8, versículo 34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús, quien murió e incluso resucitó, está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Gracias a nuestro Señor que intercede por nosotros en nuestro pecado. Y sabes, ese dolor que sientes en tu pecado, esa vergüenza, ese sentimiento de pena, de arrepentimiento, es gracias a Dios que intercede por ti en tu pecado. Thomas Watson, una vez más: cuando Satanás acusa a los santos, o cuando la justicia de Dios les imputa alguna falta, les pone alguna falta, Cristo muestra sus propias heridas, y en virtud de sus sufrimientos sangrientos responde a todas las exigencias y desafíos de la ley y contrarresta las acusaciones de Satanás. Te lo voy a tener que leer otra vez, está muy buena. Cuando Satanás acusa a los santos, o cuando la justicia de Dios les imputa alguna falta, Cristo muestra sus desafíos de la ley y sus sufrimientos sangrientos responde a todas las exigencias y desafíos de la ley y contrarresta las acusaciones de Satanás. Y Cristo se volteó a ver a Pedro. Estoy convencido que no en ira o en asco, en amor, en dolor, en reconciliación, intercediendo por él. Has llorado por tu pecado. Has venido a Cristo en tu pecado. Porque sabes, ni tus lágrimas serán suficientes, ni tu vergüenza. Es la intercesión de Cristo, es el sacrificio de Cristo, es lo que ha hecho por ti en la cruz, lo que te invita a buscarlo en tu pecado, a arrepentirte, a declararte culpable sabiendo que Él te ha declarado justo. Sabes, te lo digo una vez más: si te escondes de Dios después de pecar, no has entendido el Evangelio. No has entendido el Evangelio. Nos presentamos delante de nuestro Dios por los méritos de Cristo, solamente por los méritos de Cristo. No hay un momento en mi vida que me presente a Dios con las míseras obras que yo pueda hacer en un día de obediencia.
Soy incapaz de convencer a Dios que soy suficiente y es Cristo quien ha muerto, ha pagado por mi pecado, me ha vestido de su justicia y ahora estoy perfectamente, eternamente presentado delante del Padre por los méritos de Cristo. Y en mi momento de tropiezo, en mi momento de rebeldía, Cristo, si es verdad el Evangelio que me ha vestido de su justicia, permanece siendo mi abogado y mi intercesor. Y me puedo acercar al Padre en mi pecado, pidiéndole que se acerque a mí en reconciliación, en restauración, porque no tengo que hacer nada. Todo lo ha hecho Cristo. Y sabes, lloro por mi pecado, no porque serán suficientes mis lágrimas para garantizar un perdón, sino porque veo la mirada de mi Señor que ha muerto por mis pecados y lo he traicionado. Porque veo su amor incondicional y su justicia prometida hacia un pueblo pecador. Y en palabras de un cristiano, tropezamos hacia adelante. Caemos hacia adelante, jamás hacia atrás, hacia adelante a una relación más cercana con nuestro Señor, donde experimentamos su perdón, su restauración, donde experimentamos su amor incondicional. En el monte Calvario, en la cruz, Jesús, mi intercesor, murió por mi pecador a la luz del sol, el perdón me dio.